Bueno, vamos a repetir lo que ya les dije para que quede grabado. Muy bien, ayer nos quedamos en el teorema de Taylor para una función que va de R2 en R, ¿sí? Vimos de dónde surgió esta idea y hoy vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir el teorema otra vez. El teorema dice que si tengo un punto x0 en el dominio de la función, vamos a dibujar aquí el dominio de la función contenido en R2. Así. X1, X2. Y aquí tenemos X0. Entonces este segmento lo vamos a interpretar no como contenido en R, sino en el plano, que es un segmento que va desde ¿dónde? Desde X0 hasta X. Y lo denotamos como el conjunto de los puntos X0 más T por X menos X0. Esta es la dirección. Es una recta, ¿no?, que va desde el punto X0 hasta X. Y es así, es como lo escribimos, ¿no? En el plano. Entonces, si suponemos que X0 está en el dominio de la función para toda X y para toda X aquí, tal que tenemos esta situación, entonces, pues f de x, aquí está la función f, en R, f de x es ¿Puedo igual, bajar la cámara, profesor? sí, claro, f de x es igual a qué, a la suma de k igual a 0 hasta n de 1 entre k factorial multiplicado por x menos x0, x menos x0, estos como escalares, x menos x0 por d1 más y menos y0 por d2. Uy, vamos a ver. Voy a tener que escribir más abajo, Aquí se alcanza a ver para que alcance el pizarrón. Entonces lo que vimos aquí es el 0,0. Entonces f de x, aquí sí vamos a escribir x, y es igual a f de x0 y y0. O más bien como la suma, ¿no? La suma de k igual a 0 hasta n de 1 entre k factorial por x menos x0 por d1 más y menos y0 por d2. D1, acuérdense que es la parcial con respecto a x, y D2 es la parcial con respecto a y. Así lo podemos pensar. Por D2 de elevado a la k. A la k. Aplicado en el punto x0 y y0. Más un resto. Más Rn. Sí, así lo podemos escribir. Más un resto. Vale. Ahorita vamos a hacerlo. ¿Cómo es ese resto? Rn. Donde Rn es igual vamos para que sí, terminaron de copiar esta parte o me regreso. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Sí, me voy a pasar. Gracias. Voy a pasar a este lado. Donde Rn es igual a
Rn es igual a 1 entre n más 1 factorial. 1 entre n más 1 factorial por x menos x0. X menos x0. Ajá. Por D1 más y menos y0 por D2 por a la n más 1 multiplicado por f de c, f de c1, c2, donde para alguna c, C1, C2, en este intervalo que definimos hace un rato, ¿verdad? X0 más T por X0 hasta X. Y que estrictamente hablando sería como poner aquí X0 y Y0, coma, X, Y. Es decir, aquí tienen ustedes el dominio. Aquí está X0 y Y0. Y hacia este lado, pues tenemos un punto X, el que ustedes quieran. Entonces el C es un punto intermedio. C1, C2. Aquí está la F. Ese es lo real, ¿no? Entonces eso es lo que dice el teorema de Taylor. Pues ahora vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar este teorema. Vamos a hacer un ejemplo para este caso. Vamos a desarrollar. Calcule la serie de Taylor de orden. ¿Hasta qué orden les gustaría? ¿Hasta qué orden les gustaría calcular? 4. Orden 4, órale, calcular. Solo que va a ser un cálculo muy largo, ¿eh? Pero no importa, ustedes dicen, ¿no? Calcular la serie de Taylor de f de x, y igual a el seno cuadrado al seno de x, y. De orden 4. De orden 4. De orden 4 de esta función. ¿Alrededor de quién? Del punto. El que quieran también, pero puede ser x, y igual a 0. Alrededor del origen. Generalmente en física se usa para sistemas perturbados, ¿no? Alrededor del origen. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes que vamos a calcular, pues f de x, y en cualquier punto, la suma de k igual a 0 hasta 4, dicen ustedes, de 1 entre k factorial por d1. ¿Puede bajar tantito la cámara, profesor? Por favor. Sí, sí, claro. Ajá. Entonces, ¿quién sería x0 y y0 en este caso? Pues x0 y y0 es esto, ¿no? x0 y y0 x, y. Y el punto cualquiera, pues es x, y. Entonces, quiere decir que yo voy a poner x por d1, porque x0 vale 0, más y por d2, elevado a la cuarta, a la k. Solo que voy a ir, ¿y de quién? De la función evaluada en el punto 0, 0.
O sea, voy a calcular esas potencias y luego pues algo de lo que suele ser interesante es calcular el resto, ¿no? ¿Cuál es el error de aproximación? Más R4, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo importante? Ahora, como les decía, ustedes pueden, esta misma relación podría ser para una función de 3 variables, que podrían poner z. Y entonces en ese caso, si es alrededor del origen, pues aquí le ponen D1, D2 y D3. Si es de Rn, pues aquí X1 hasta Xn. Pero aquí que tendrían que poner X1 por D1, X2 por D2, X3 por D3 y Xn por Dn. Elevado a la K, pues es un polinomio tremendo, ¿no? Es una cantidad tremenda de cálculos que se van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo sería. Aquí lo importante es, pues, estos términos que vamos a calcular, cómo se van a interpretar. Sí. Esto es, si calcular aquí, dependiendo del ánimo, ustedes van a decir, a ver, ahí párale, ¿no? Fíjense, ¿quién sería? ¿Qué quiere decir lo que tenemos en el sumando? X por D1. X por D1 más Y por D2 elevado a la 0 de f de X, Y. ¿Qué sería? De f de X, ¿qué implica esto? Pues que yo tengo la función f de X, Y. Pero a la 0 pues sería la misma f de X, Y. Y como queremos elevar a la 0, primero la derivamos para cualquier punto y luego la evaluamos en el 0, ¿no? Así, la derivada en cualquier punto y luego la evaluamos en el 0. Pero en este caso, pues, el k igual a 0 quiere decir que no la derivamos, que se queda como tal. Y esto pues sería 0 porque la función f de X, Y es igual a ¿qué? En el 0, la función f de X, Y en el 0 es 0. ¿Sí? Si ponen X igual a 0 y Y igual a 0, pues es 0. Ahora, ¿quién sería X por D1 más Y por D2 elevado a la 1 y evaluado todo en el 0, 0? En este caso quiere decir que tendrías X por la derivada con respecto a X en el 0, 0 más Y por la derivada de F de 2 en el 0, 0. Ahora, ¿quién es f de X, Y? Pues f de X, Y es igual a seno de X, Y. Si yo calculo D1 de f de X, Y, es como calcular la parcial de ¿qué? La parcial de f con respecto a X. ¿Cuánto es la parcial con respecto a X? La parcial de X con respecto a X, ¿cuánto vale? La parcial del seno con respecto a X es el coseno de X, Y. El seno es el coseno por lo que tenemos aquí, entonces nos daría, con respecto a X, nos daría Y por el coseno de X, Y. Si esta función la evalúan de 1 de f de 0,0, pues nos va a dar, ya por el hecho de tener coeficiente 0 aquí, pues nos va a dar 0. Y la parcial con respecto a Y, bueno, aquí me faltó la parcial
de f de x, y con respecto a y, pues sería la derivada que sería igual al coseno, x por el coseno de x, y, y también d2 de f de x, y en el 0, por lo tanto, d2 de f de x, y en el 0, 0, pues por el hecho también de tener como coeficiente la x y la x vale 0, pues nos daría 0. Entonces, en total, este término sería 0. En total, ¿no? Nos daría 0 porque esto vale 0 y esto vale 0. Bueno, ahora vamos al siguiente término. Ajá. El siguiente término sería x por d1 más y por d2, ajá, elevado al cuadrado por f de 0, 0. ¿Y esto a qué equivale? ¿A qué equivale? Pues es un binomio. X cuadrada por d1 al cuadrado más 2xy por d1, d2, ¿verdad? Porque es de clase C infinito, entonces las derivadas cruzadas no son iguales, más y cuadrada por d2 al cuadrado. Y esto aplicado a f de 0,0. Bueno, pues, ¿qué significa esta cosa? Que vamos a calcular la segunda derivada parcial de f. La calculamos en cualquier punto. ¿Sí? La calculamos en cualquier punto. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Si la derivamos en cualquier punto, pues la segunda derivada parcial con respecto a x. Aquí ya tenemos la parcial con respecto a x, ¿no? Y la volvemos a derivar con respecto a x. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría y menos y por el seno de x, y. Y con respecto a x, pues nos quedaría otra y, por lo tanto aquí tengo y cuadrado. Esta sería el d2 al cuadrado, d2 al cuadrado, aplicado al 0, 0, ¿no? Entonces, quiere decir que esto es igual que d2 al cuadrado de f de 0,0, pues es 0, porque aquí tengo 0 y aquí esto es 0. Eso es 0. Luego, ¿Podría mover la cámara a la derecha, por favor? sí, aquí la muevo a la derecha. Sí, ya vimos por qué. Al evaluar en el 0, 0, pues nos quedaría 0 otra vez, ¿no? ¿Qué significa D1, D2, D2 de f de 0, 0? Pues significa que primero derivo con respecto a y, a la f en el 0, 0, y luego con respecto a x, ¿no? Primero con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de la segunda con respecto a la primera, ¿no? De la segunda con respecto a x. En este caso. La segunda función, esta, le vamos a derivar ahora con respecto a x. Que equivale a decir que d2, d1, d2 de f de x, y, significa que la voy a derivar con respecto a x, ¿a quién? A x por coseno de x, y. Pues esta es con respecto a x, ¿no? Porque el d2, pues ya es lo que tengo aquí, ¿no? Y ahora con respecto a x, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, es un producto, coseno de x, y, más, o menos, es decir, menos x por el seno de x, y.
Y la derivada con respecto a x de estos, pues es y. Así nos quedaría, ¿no? El D2, así. Entonces, D2 de D2 de F de 0, 0. Aquí sería 0 esta parte, pero esta parte sería 1. Ándale, hasta ahora tenemos el primer 1, 1. Ajá. Correcto, es un 1. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué otro término nos falta? Nos falta este término. Este de aquí. Ajá. Ese término de aquí, ¿verdad? Este término equivale de 2 al cuadrado de f de 0, 0 para poderlo calcular, significa que voy a derivar esta misma con respecto a y. Pero entonces d2 al cuadrado significa de f de x, y. Significa que si ya tengo la derivada con respecto a y, lo vuelvo a derivar con respecto a y. Pero si yo derivo con respecto a y, nos va a quedar menos xy por el seno de x, y. ¿Sí, no? Porque x es como constante, la derivada de coseno menos seno de x, y, por la derivada de lo que está adentro con respecto a y, que me daría x cuadrada. Bueno, aquí sería x cuadrada. ¿Sí? Y entonces quiere decir que d2 de f de 0, 0. ¿Podríamos ver la cámara, profe? Sí, en el 0, 0. Ajá. De 2 en el 0, 0, pues nos daría 0 porque aquí tenemos este coeficiente, ¿no? Sale. Bueno, vamos a... Hasta ahí no nos hemos perdido, ¿verdad? Vamos en el segundo término. ¿Qué ganamos en este segundo término? ¿Qué tenemos en este segundo término? Solamente el término del medio, ¿sí? Que nos dio 1, ¿verdad? De 1, 1, que nos da 1. De 2. Aquí realmente fue D1 de 2, ¿no? D1 de 2 de F00 es igual a 1, ¿no? Entonces solamente ahí tenemos en este término que D1, D2 es el primero nos dio 0, este. El segundo sí solamente contribuyó con 1. Y aquí 0, pues entonces solamente vamos a tener 2x, y en total. 2x, y. De todo lo que llevamos. Ajá. O sea que si nos dice aproxime hasta el orden 2, ahí habríamos acabado. Vamos a ver, aquí vamos a escribir lo que llevamos. Y ahorita hacemos el término de orden 3. Entonces, el seno de x, y, ¿ya puedo pasar del otro lado? ¿Podríamos ver tanto la cámara a la izquierda, por favor? A la izquierda, aquí. Así. Sí. Calculamos el término cuadrático apenas, ¿no? Sí. O sea, en general, pues una función de este tipo, cuando se desarrolla hasta... Ustedes me dicen cuando ya me cambie al otro lado. ¿Cómo quedaría ese desarrollo? Listo, profe, cuando guste. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver cómo le diríamos. No sé cómo le diríamos a esta cosa. Bueno, vamos a pasar a este lado. O sea, se hacen muchos cálculos. Entonces, para el caso de
de la función seno, pues para el caso de la función seno de x, y, para el seno de x, y, llevamos, ¿cuál sería el primer término de esta sumatoria? Pues f de 0,0, ¿no? Más el término lineal que era x por d1, que nos dio 0, pero era x por d1, x por d1 de f de 0,0 más y por d2 de f de 0,0. En que en total pues ese nos dio 0, ¿no? No hubo nada, ni tampoco en el primero. Y en el siguiente término tendríamos x cuadrada por d1 al cuadrado más 2xy por d1 d2, ¿no? D1 d2, ¿sí? El doble 2xy por d1 d2 de f de 0, 0 más d2 al cuadrado por f de 0,0. Entonces, en este segundo término, solamente nos sobrevivió esta parte. Esta parte habría que dividirla entre 2 factorial. Entre 2 factorial. Pero si la dividimos entre 2 factorial, lo que llevamos hasta el momento es igual a x, y, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué nos falta? Ahora ustedes vamos a ver el término 3 en cuanto contribuye. El término 3. Entonces hasta ahí vamos con x, y. El término 3, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos como x de 1 más y por d2 al cubo por f de 0,0. ¿Cuánto nos va a quedar finalmente? Pues aquí vamos a tener x por d1 al cubo más x cúbica, ¿verdad? Más x cuadrada por d1 al cuadrado por d2. 3 aquí. d1, d2 más 3. X cuadrada allí, que nos falta una y. Más 3x por y cuadrada por d1, d2 al cuadrado. Más y cúbica por d3, d2 al cubo, ¿no? Así nos quedaría. Y este término hay que dividirlo entre 3 factorial. ¿Qué significa este d1 al cubo? Pues que vas a tomar la segunda derivada con respecto a x y la vas a volver a derivar con respecto a x. ¿Qué fue nuestra segunda derivada parcial con respecto a x? De 1 al cuadrado de f de x, y. Lo que nos resultó con d1 cuando derivamos 2 veces con respecto a x, nos queda menos y cuadrado por el seno de x, y. Y si le volvemos a derivar con respecto a x, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar coseno de x, y por la derivada de esto. Que nos daría menos y cúbica. Y si a esta misma función la evaluamos en el 0,0, pues nos va a dar 0.
O sea que este término no va a contribuir en nada. Ajá. Ahora, el D1 al cuadrado por D2 de f de x, y, ¿qué significa esto? Que yo tomé primero la que derivé con respecto a x. Primero derivé con respecto a y. Y luego con respecto a x. Pero esa cuál es. Como son el orden de derivación no importa. Pues dijimos que esta era D1. ¿Se alcanza a ver? Sí, D1. ¿De quién? De el coseno, ajá, de x, y, menos xy, por el seno de x, y. Ajá. Si esto lo derivamos con respecto a x, ¿qué va a pasar? Si derivamos con respecto a x, nos queda menos y, seno de x, y, en el primer término. Y en el segundo, menos con respecto a x, como este es un producto, menos y, con respecto a x, menos y así. Y la derivada con respecto a x, entonces seno de x, y. Ajá. Con respecto a x más. Ajá. Aquí primero la derivé con respecto a x más x por y por el coseno de x, y. No sé si me van siguiendo. A ver, ahí revisen esos cálculos. Entonces voy a tener en total menos y por el seno de x, y, menos y por el seno de x, y, menos xy cuadrado por el coseno de x, y. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven? A ver, ahí revisen. Profesor, ¿Sí? no en el último, bueno, en la penúltima línea, solo el y multiplica seno de xy. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. La primera de 1 de 2 es esto, ¿no? Aquí. Y ahora esto lo vamos a derivar con respecto a x. Con respecto a x, la primera pues está bien. Es la derivada del coseno es menos el seno. Por lo tanto, tenemos menos y seno de x por ahí. Y luego, esta segunda parte, el menos y funge como una constante, por lo tanto, lo que tenemos que derivar con respecto a x es x por el seno de x, y. Y entonces la derivada con respecto a x de x, pues es el 1, ¿verdad? Entonces, el seno de x, y
con la derivada del parcial de x con respecto a x es seno de x, y aquí nos queda solamente seno de x, y. Después derivamos el x por la derivada del seno de x, y, pero la derivada del seno es coseno de x, y por la derivada de este con respecto a x, que sería y, por eso nos queda más x, y. Y entonces, pues al final, al hacer el desarrollo, digamos, nos queda este menos por más y menos por más, ya nos queda esta parte. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya, disculpe. Yo creo que no hay error, ¿no? No, sí está bien. No Sí, me había fijado. entonces, ahora evaluamos esta parte en dónde, en el cero, ¿no? Ajá, evaluamos en el cero. Sí. De 1, de 2, de f de 0,0. Ajá. Si lo evaluamos, aquí pues vale 0, 0, 0, todo es 0. Ya, esa parte es 0. Ese término es 0, digamos que este término que tenemos aquí, se hace 0, también se hace 0. Ajá. Y ahora vamos a ver qué tenemos aquí, en este otro. Aquí es 1 entre 3 factorial. Y aquí pues cada una la hacemos en 0,0. ¿Verdad? Esa sería la cosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que teníamos? ¿Entiendes? ¿Podría bajar la cámara, profesor? Vamos a ver. Así. En esta parte. Ajá. Así. F de 0,0. ¿No? ¿Podría bajar la cámara? Ajá, aquí lo bajamos. Aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa con este término. El D1 por D2 al cuadrado de f de x, y, ¿no? Vamos a ver qué contribución puede tener este término. D1, D2. Ajá. D1, D2 de f de x, y. Ajá. ¿Qué contribución podría tener ese término? Vamos a ver cómo se calcula ese otro término. El D2, ¿sí? El D2 esto recuerden que va aplicado a f de x, y, ¿no? El D2 de f de x, y ya lo calculamos. ¿Ah? D2 de f de x, y valía D2 de f de x, y valía menos x cuadrada 0 de x, y por el seno de x, y. Y ahora le vamos a derivar con respecto a x. Ajá, el D1, ¿sí? D1 de esa cosa. Quiere decir que lo vamos a derivar con respecto a x. Entonces, el menos lo sacamos y aquí sería 2x
por el seno de x, y. Ajá, más. ¿Sí? X cuadrada por el coseno de x, y, ¿verdad? El seno es el coseno. Pero como aquí por la regla de la cadena nos quedaría una y aquí. O sea, en total nos quedaría menos 2x seno de x, y. ¿Sí? Seno de x, y. Menos y por x cuadrada por el coseno de x, y. Entonces, si a esta le aplicamos en el 0, es claro que nos va a dar 0, ¿no? Porque aquí aparecen ceros. ¿Sí? Ceros. ¿Sí? Sería esa cosa, ¿no? Disculpe, profesor. Ujú. ¿Sobre qué está derivado? Sobre la segunda parcial de f con respecto a y. Y luego esa la derivamos con respecto a x. Eso es lo que significa aquí, ¿no? Eso. Sí. Nosotros derivamos d2. Vamos para atrás para que quede claro. Comenzamos de ¿sí? D2, f de x, y es esto, ¿no? Y la derivaste con respecto a y, ¿no? ¿Y qué nos quedó? Nos quedó el coseno de x, y por x, ¿sí? Y luego si esta misma la vuelves a derivar con respecto a y, ¿sí? Esta misma con respecto a y, ¿qué es lo que va a suceder? Que al derivarla otra vez con respecto a y, ajá, obtuvimos aquí abajo esto, menos x cuadrada, ¿no? Porque la derivada del coseno es el menos seno, menos x cuadrada por el seno de xy, pero aquí hay una x, ¿no? Y se multiplica. Entonces esto es d2 al cuadrado de f de x, y. O sea, la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ya tenemos esto. Y ahora esta misma la vamos a derivar no con respecto a y, sino con respecto a x. ¿Sí? Al derivarla con respecto a x, ¿sí? Fue lo que hicimos aquí, ¿no? Respecto a x, tenemos esta situación, ¿no? A esta la vamos a derivar con respecto a x. Dijimos que el menos lo sacamos y con respecto a x, pues aquí tenemos el coeficiente 2x y también aplicando la regla del producto, ¿sí? Entonces, en 2x por el seno de x, y, más, ¿sí? Más el coseno, derivada del seno es el coseno de x, y. Ajá. Entonces, con respecto a x, pues es y, y por eso nos queda y por x cuadrada, ¿no? Entonces ya esta derivada nos queda así. Si nosotros sustituimos la x y la y por el 0,0, debido a que está afectado por esos coeficientes, eso va a ser 0. De modo, ahí ese término pues no contribuye con nada. Entonces, nos vamos por el último término. Hasta el momento todos dan 0. Todos dan 0. Entonces, en el último término, vamos a tener el D3 al cubo de f de 0,0. Queremos calcular este término. Bueno, pues ya sabemos quién es D2 al cuadrado de f de x, y. Aquí lo anotamos, aquí menos x cuadrado por el seno de x, y. Y si esto lo volvemos a derivar con respecto a y,
de 3 al cubo de f de x, y, que es, pues la derivada del seno es el coseno con respecto a y, ¿verdad? Lo estamos derivando con respecto a y. Ajá. Y entonces aquí, con respecto a y nos queda una x y por lo tanto aquí nos queda menos x cúbica. Si este lo evaluamos en el 0,0, que nos va a quedar, 0. Ajá. Entonces quiere decir que el término cúbico no contribuye en el desarrollo. El término cúbico. Entonces vamos a ver con el término a la cuarta potencia. Ajá. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que decía alguien? Que ¿hasta qué grado lo desarrollamos? Pues me decía alguien, pues hasta la cuarta potencia, ¿no? Ajá. Como que en el seno de x, y los términos que van a contribuir van a ser, ¿quiénes? Pues los de la segunda potencia y los de la cuarta potencia. ¿Está claro? Esos son los que van a contribuir. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver el término de la cuarta potencia. Aquí no hubo nada, ¿no? En el D1 al cubo es 0. En el D1 al cuadrado por D2, aquí 0, ¿no? En el D1, D2 al cuadrado, como lo pudimos ver aquí, 0. En el de cúbico, 0. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en donde el seno es 0, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver si encontramos alguna contribución con el término de la cuarta potencia. ¿Sí? Ni modo. Vamos a ver aquí el término de la cuarta potencia, cómo quedaría. En el desarrollo vamos a tratar de no borrar las derivadas porque esas las vamos a necesitar. La función sí la necesitamos. La función, las derivadas parciales, ¿no? Aquí esas partes las necesitamos. El D1. ¿Qué otra cosa necesitamos? D1, D2. Aquí. Esto pues no lo necesitamos ya. A ver, ¿quién sería entonces? X por D1 más Y por D1 por D2 a la cuarta potencia. ¿Se acuerdan del binomio Newton o no? Ajá. ¿Se acuerdan del binomio Newton? Sí. Teníamos aquí el 1, aquí luego el 1, el 2, el 1, luego aquí el 1, 3, 3, 1, el triángulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1. Déjenme, siempre a esta hora se descarga.
vamos a ver. Vamos a ver entonces. Estamos en el triángulo de Pascal. Ujú. Vamos a anotar aquí las derivadas que ya llevamos. Aquí vamos a poner f de x, y por el seno de x, y. D1 de f de x, y es igual a x, a y coseno de x, y. D2 de f de x, y es igual a x por coseno de x, y. Podemos borrar esa parte. Entonces, esto lo podemos borrar. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Teníamos que D2 de f de x, y al cuadrado, D1 al cuadrado de f de x, y. D1 al cuadrado de f de x, y, ¿cuánto era? ¿Ya lo borré o qué pasó? Es y cuadrada. Y cuadrada por menos y cuadrada por seno de x, y. Sí, porque pues derivamos con respecto a x. Ajá, ya teníamos eso. D1. Y el D2 al cuadrado de f de x, y. Luego así tenemos menos x cuadrada por el seno de x, y. Sí, ¿no? Ok, teníamos todos esas derivadas. Ajá. Teníamos, por ejemplo, D1, D2, de x, y. D1, D2 al cuadrado de f de x, y como menos 2x seno de x, y menos y cuadrada por menos y menos x cuadrada por y, x cuadrada por y, por el coseno de x, y. ¿Sí? Entonces, y el de 3 al cuadrado, de 2 al cubo, de f de x, también la teníamos del otro lado, como x cúbica menos x cúbica coseno de x, y. ¿Y qué otras cosas teníamos? El D1 al cubo. D1 al cubo. Al cubo de f de x, y. Igual a. D1 al cubo lo teníamos de este lado. De menos y cúbica coseno de x, y. Menos y cúbica coseno de x, y. Ajá. D1 al cuadrado de 2. También teníamos D1 al cuadrado de 2. D1 al cuadrado de 2. ¿Qué era? D1 al cuadrado de 2 de f de x, y. Teníamos que esto valía
menos y por el seno de x, y menos y por el seno de x, y. Ujú. Ahora menos 2y aquí. Menos 2y por el seno de x, y. Ajá. Menos 2y, menos xy cuadrada. Menos xy cuadrada por el seno de x, y. Ajá. Coseno de x, y. Coseno de x, y. Así. Y bueno, entonces, ¿Podría bajar la cámara, por favor? sí, sí, claro. Así. O sea, estamos copiando lo que ya hicimos porque lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Porque en este caso, x, voy a pasar por acá. Ujú. X por D1 más Y por D2 a la cuarta. Ajá. Pues nos da X cuarta por D1 a la cuarta. Así. Más 4 veces X cúbica por D1 a la cuarta por D2, ¿sí? D1 por D2. Ajá. D1 a la cuarta por D2, ¿sí? Entonces, más 6 por D1 a la, ¿qué sería? Aquí, no, aquí está bien. Aquí es el cubo. Por D1, D2. Y aquí es D2 por D2 al cuadrado. Ajá, pero aquí me faltan los coeficientes, ¿no? XY más 6 por X cuadrada Y cuadrada por D1 al cuadrado, D2 al cuadrado. Ajá. Más 4 por X, Y al cubo por D1 por D2 al cubo. Ajá. Más Y cuarta por D2 a la cuarta, ¿no? Aplicado a F de 0,0. Entonces aquí, fíjense cuántas derivadas tenemos que hacer. Comenzando por esta que tenemos aquí. Por ello necesitamos esta, por ejemplo, que está aquí. ¿La ven? Esta. Si yo le aplico otra vez D1, pues voy a tener D cuarta. Pero D1, ¿qué significa? Que la derive con respecto a X. Ajá. Entonces quiere decir que D1, aquí es donde empieza que D1 cuarta de F de X, Y es igual, si me vengo por acá, D1 a la cuarta de F de X, Y. ¿Puede bajar la cámara, profesor? Sí, D1 de F de X, Y. Ajá, ahí está. Quiere decir que derivo con respecto a X, y derivo con respecto a X va a dar menos por menos da más. Ajá. El seno de X, Y. El seno de X, Y. El seno de X, Y. Y por la derivada con respecto a X, ¿qué sería? Con respecto a X, ¿qué sería? Pues sería el seno
pues sería una y, otra y, entonces aquí nos quedaría y cuarta. ¿Sí? Y si esta la evaluamos en el 0, 0, pues nos va a dar 0. En el 0, 0 nos va a dar 0. O sea que este término no va a contribuir a nada. Ya está ese. Ahora, el siguiente, D1 al cubo. D1 al cubo por D2 de f de x, y. Es como derivar de 1 al cuadrado. D1 al cuadrado por D2. ¿Dónde tenemos D1 al cuadrado por D2? Aquí está, ¿no? D1 al cuadrado por D2. D1 al cuadrado, D2 lo vamos a derivar con respecto a X. Entonces aquí, si derivamos esto con respecto a X, en el primer término nos vamos a tener menos 2y con respecto a cúbica por el coseno de X, y. Ya está el primer término. Y en el segundo, con respecto a X estamos derivando, y en este caso voy a tener menos, la y cuadrada es como un factor, como una constante, y si yo derivo con respecto a X, pues este va a ser 1 por coseno de X, y, más o menos, si X por el derivada del coseno es menos el seno de X, y, multiplicado por, como estoy derivando con respecto a X, aquí nos va a quedar y. Y. Y este signo, menos, así nos quedaría, ¿no? Sí. Al derivar esto, pues nos queda, dijimos, esta es de 1, de 2. Si derivo con respecto a X, aquí me va a quedar un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. Un cuadrado. Sí, me van siguiendo. Y después tengo menos y cuadrada. Y derivo X coseno de X, y. La derivada con respecto a X es 1. Y me queda coseno de XY. Y la derivada aquí, la derivada del coseno menos el seno de X, y. Entonces nos queda aquí un menos. Y si derivé con respecto a X, me queda, y con respecto a X, me queda una Y. Por eso aquí me quedaría X, Y. Si yo evalúo esta integral en el 0, 0, de 1 al cubo de 2 de f de 0, 0, voy a ver que es 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 0, aquí tengo la y vale 0, pues me anula todo esto y me anula todo lo demás, esto es 0. Entonces tampoco este término, ¿sí? El término que tengo aquí tampoco contribuye, no contribuye este término. Ahora vamos a ver D2, D1, D2. ¿Quién es D1, D2? Al cuadrado. Es esta, ¿no? Esta. Y pues ni modo, nos vamos al otro lado del pizarrón. ¿Sí? Nos vamos al otro lado del pizarrón. D1, D2. Y entonces, D1, D2, la vamos a derivar. Esta ya la tenemos. D1, D2, la vamos a derivar con respecto a X. Esta con respecto a X. D1, D2. Vamos a ver. Si la derivamos con respecto a X, vamos a tener el siguiente resultado. Vamos por acá. Fíjense. D1, D2.
de 1 al cuadrado de 2 al cuadrado de f de x, y es igual a D1 de quién, pues de lo que ya teníamos antes, que sería menos 2x seno de x, y menos x cuadrada por y por el coseno de x, y. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí, si derivamos con respecto a x en esta parte, ¿Podría subir la cámara, por favor? claro que sí, aquí me quedaría un menos 2. Sí, menos 2. Como un factor, ¿no? Y ya si derivo con respecto a x, pues me va a quedar 0x, y. ¿Sí? Más x, más x que multiplica a, o sea, x, seamos el coseno más x cuadrado más xy, porque como voy a derivar con respecto a x más xy por el coseno de x, y. Este primer término, tengo esa situación. Ajá. Y luego, en el siguiente término, en el que sigue, mi factor es menos y. Y si derivo con respecto a, estoy derivando con respecto a x, entonces el menos y queda como factor, y aquí 2x por el coseno de x, y, más x cuadrada por y, le estoy llevando con respecto a x, por el seno de x, y. Entonces aquí es un menos, menos. Ajá. ¿Qué pasa si evalúo en el 0,0? Ajá. ¿Qué pasa si evalúo en el 0,0? Ajá. ¿Qué pasa si evalúo en el 0,0? Pues va a ser 0 todo, otra vez. Sí. Va a ser 0 todo. De mi modo. Entonces, D2, D1 al cuadrado, D2 al cuadrado de f de x, y en el 0,0. Sí, en el 0,0 va a ser igual a que en el 0,0, pues aquí está 0, aquí está 0, todo eso vale 0, pues aquí me queda 0. Ni modo, pues ahí ya no hubo nada. ¿Sale? ¿En dónde no hubo nada? Pues en el tercer término. En el tercer término, vamos a ver, aquí les voy a mostrar cuál hicimos en este momento. Hicimos este, ¿no? ¿Qué sigue? De 2 al cubo. De 2 al cubo es este término que tengo aquí, de 2 al cubo. Ese lo vamos a derivar con respecto a x. De 2 al cubo con respecto a x. Vamos a ver qué sale. De 2 al cubo con respecto a x. De 2 al cubo de f de x, y es igual a menos x cúbica por el coseno de x, y. Y yo creo que ese también va hacia el 0. Vamos a ver. Sí. Entonces, en este caso lo vamos a derivar con respecto a de 2 al cubo, lo vamos a derivar con respecto a x1. De 1, de 2 al cubo, de f de x, y. Le vamos a aplicar la derivada a este término. Coseno de x, y. Si derivamos con respecto a x, pues obvio que aquí nos va a quedar menos
3x cuadrada por el coseno de x, y, más menos el seno con respecto a x, que sería y por x, x cúbica y, por el seno de x, y. Bueno, pues si lo evaluamos en el cero, pues ni modo, se le dice cero. Cero, ¿no? De 1, de 2 al cubo, pues nos va a volver a dar cero. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que ya el tercer término no contribuye. El tercer término no contribuye. Vamos por el último, de 2 a la cuarta. De 2 a la cuarta con respecto a y. Yo creo que también puede ser 0. De 2 a la cuarta de f de x, y es igual a a derivar con respecto a y el de 2 al cubo, que sería menos x cúbica coseno de x, y esto es igual con respecto a y, sería menos x cúbica, y con respecto a y lo que tengo aquí es sube una potencia por el seno de x, entonces ahí no tengo de 2 cuarta de f de 0,0 es igual a 0. Entonces ahí no contribuye en nada ese término. ¿Profe, puedes bajar la cámara? Sí. Ok, no contribuye nada a ese término. Sí. Y entonces, ¿qué obtenemos? El total, pues que el seno de x, y con la aproximación sigue siendo hasta la cuarta potencia. ¿Sí? El seno de x, y es aproximadamente x, y. Sigue siendo esa parte. Ujú. Sigue siendo esa parte. Esa es la aproximación hasta la cuarta potencia, ¿no? Pero ya se dieron cuenta cómo está el problema, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro o no? ¿Es claro o no es claro? Solamente me quedo dudas en lo último, profesor, del seno de XY. Es que ese término lo calculamos antes, ¿no? Cuando desarrollamos la potencia al cuadrado, Cuadrado, ¿no? Salió 1. salió 1. Salió un 1, ¿no? Salieron 2xy, porque acuérdese que en el cuadrado, ¿qué teníamos? X por D1 más Y por D2 en F de 0,0. Y esto equivalía pues a tener X cuadrada, ¿sí? Por D1 al cuadrado
más XY, 2XY. Ajá, ¿por cuánto? Por D1, D2, ¿no? Más Y cuadrada por D2 al cuadrado. Evaluado en el 0,0, ¿no? En el 0,0. Sí. En el 0,0. Sí, entonces aquí cuando hicimos estas derivadas, obtuvimos que en el 0,0 valía 1. ¿No recordáis? De 1, ajá. De 1, de 2 valía 1. No sé dónde dejamos ese término. Si no, es fácil ver que, fíjese, tienes X, Y. Entonces, ¿qué es de 1? De f de X, Y. Ajá. Es el coseno, ¿no? Por Y. ¿Sí, no? Ese es. Ahora, como las derivadas parciales son continuas, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Ahora, eso mismo derívalo con respecto a Y. Con respecto a Y, esto mismo. Con respecto a Y nos quedaría coseno de X, Y más o menos, ¿no? Menos XY por el seno de X, Y. ¿Ah? Y entonces este D2, D1, de F de 0,0, esto se hace 0 y aquí es 1, ¿no? Por eso nos salió ese X, Y. Aquí esto valía 0, esto valía 0 y esto valía 1, entonces en 1. Pero el 2, ¿cómo se iba? Porque teníamos que dividir entre 2 factorial, ¿sí? Al dividir entre 2 factorial se cancelaba el 2 y por eso solamente nos quedaba X, Y. Y después de ahí ya los términos se van hacia dónde? Hacia 0, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está claro? Son tantos cálculos ahí, pues que se pierde uno, ¿no? Ese es el ejemplo. Y ahora dicen ustedes, cuando pasamos al problema de máximo mínimo, o formularlo con menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pasamos al problema de máximo mínimo. ¿Hay alguna otra duda? A veces este ejercicio se usa para calcular el siguiente límite, ¿no? A veces les piden ahí calcular cuánto vale. Bueno, aquí dejamos el ejercicio, ¿verdad? Hasta orden 4, pues ahí se queda. Bueno, voy a borrar toda esta talacha que hicimos aquí. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo ven? Díganme, ¿qué pasa? Están muy callados. Profesor, Sí. entonces, digamos que si las derivadas evaluadas en el punto nos dan distintas de 0,
la multiplicamos por el coeficiente que tiene al lado y la dividimos entre el factorial de la potencia. Entre el factorial de la potencia, así es. Como en una ok. sola variable. Ajá. ¿Sí? Sí, gracias. Solamente que aquí pues se vuelve más sofisticado el desarrollar un binomio, ¿no? Imagínense desarrollar un binomio en 3 variables. Taylor en 3 variables. Se complican. Sí. Los cálculos son muy engorrosos. Ajá. Ujú. Entonces, muchas veces esto se utiliza para cuando les dicen calculen el límite. Ajá. Los límites. Usen los polinomios de Taylor para calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0. Del seno de x, y entre x. ¿Cuánto vale ese límite? El límite cuando x, y del seno, del coseno, del seno de x, y entre x, entre y. El límite cuando x tiende, y tiende a 0,0, el seno de x, y entre x, y. ¿Cómo contestarían esas preguntas? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cómo serían esos límites? ¿Sí? Como saben que el seno de x, y es aproximadamente igual a x, y, pues aquí se concluirían que este es 0 y esto es 0 y esto es 1, ¿no? Concluirían esos. Por Taylor, ¿no? Porque el seno de x, y en una vecindad muy pequeña del origen equivale a x, y. Ajá. Y eso sería usar Taylor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahora veremos máximos y mínimos locales. ¿Sí? Máximos y mínimos locales. Cuando menos dejaremos olvidado el problema. Entonces, en la pregunta de mañana, pues va a ser un desarrollo de Taylor, ¿no? Cuando menos de orden 2, para que tengan la idea. ¿Estamos de acuerdo o no? Un Taylor de orden 2. Taylor de orden 2. Taylor de orden 2. De orden 2 para mañana. O de orden 3. Mañana. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es un valor? Vamos a considerar una función pues, que tiene un dominio contenido en R2 o 3, R2 o 3, o Rn, ¿no? Para n igual a 2 en R. Ajá. ¿Cómo vamos a definir máximo o mínimo local? Para este caso, un máximo o mínimo local. ¿Cómo lo podremos definir? El máximo o mínimo local. Entonces es máximo local. Un punto x0 en el dominio de la función en una bola de radio R y con centro en x0
intersectada con el dominio de la función. Ajá. Es máximo local. El máximo local, sí que. Sí, para toda X. ¿En dónde? En la intersección, ¿verdad? Para toda X. En ¿Me puede la. mover la cámara a la derecha, profesor? Sí, sí, para toda X. En el dominio No, de a la la X. derecha. Ay, derecha. Sí, sí, es que la derecha lo tengo al revés. Y arriba, por favor. Y arriba. Gracias. Ajá. Ajá. Para todo X en el dominio de F. Entonces, intersectado con la bola con centro en X0. Ajá. Pues F de X es mayor o igual que F de X0. Ese es un máximo local. Ajá. Entonces, un punto X0 en la bola de radio R con centro en X0, intersectado con el dominio de F. Ajá. Es mínimo local. No, aquí es al contrario, ¿no? Para que sea máximo local necesitamos esta desigualdad al contrario, ¿no? Es mínimo local. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Claro que sí, sí, perdón. Sí, no se preocupe. Es mínimo local, sí, para toda X en el dominio de la función. Ajá. De F intersectado con BR de X0. Ajá. Pues se cumple que F de X es mayor o igual que F de X0. Entonces, a veces le llaman máximo relativo o mínimo relativo. Ajá. ¿Qué palabra les gusta a ustedes? ¿Máximo relativo o máximo local? ¿O mínimo relativo o mínimo local? ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Qué palabra es más apropiada? ¿Cómo? ¿Qué palabra Es igual. es igual? No tiene ninguna preferencia por las palabras. Da lo mismo. Entonces, si en X0 tenemos un valor mínimo local o relativo, pues si es máximo o mínimo, decimos que la función tiene un extremo, un punto extremo. Ajá. Entonces, si X0 es máximo o mínimo, pues X0 es un punto extremo de la función. Y el valor en ese punto sería el valor extremo de la función. Entonces, ya puedo cambiarme de lugar para decir prácticamente las últimas palabras. Sí, profesor. Entonces, de este lado, si F tiene un extremo local, un máximo o mínimo local en X0,
Entonces, se dice que F tiene valor extremo, ¿no? Extremo local. Un valor extremo local. Si F tiene un máximo o un mínimo local en X0, entonces decimos que F tiene un valor extremo en X0. ¿Sí? Decimos que F tiene un valor extremo en X0. Correcto. Vamos a usar esa expresión. Entonces, un primer teorema que tiene que ver con los puntos extremos, creo que se le atribuye a Lagrange. Ajá. Dice lo siguiente, con eso cerramos hoy. Dice, si F, ¿verdad? Que tiene un dominio F, R, tiene un extremo local en X0. Y existe la derivada direccional. Ajá. Y existe la derivada direccional en ese punto. Para toda una norma igual a 1, ¿no? Ajá. Y existe la derivada direccional en ese punto. Entonces, ¿Profe, puede bajar la cámara? sí. Entonces, sí, entonces la derivada direccional es 0. Órale, la derivada direccional es 0. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y esto pues me va a llevar a lo siguiente, que puesto que la derivada direccional de una función en un punto es la derivada, el gradiente de ese punto, punto U. Si esto es 0, para todo U, y U es distinto de 0. Entonces, pues quiere decir que las derivadas parciales son 0. Las derivadas parciales van a ser 0 para que puedan garantizarse que quiere decir que las derivadas 1 de f de x0 es 0 y la derivada en la dirección en ese punto también es 0, ¿verdad? Entonces, para calcular valores extremos, los principales candidatos son aquellos puntos donde las derivadas parciales se hacen 0. ¿Sale? Y por ahí vamos a empezar el lunes, ¿les parece? Vamos a tener que ver ese teorema el lunes. ¿Qué semana ya vamos a estar en la semana 8? Y entonces tenemos que meterle el acelerador. Tenemos que... Vamos a ver el problema de máximos y mínimos, ¿no? Y la regla de la cadena, pues ya está. Ok, bueno. Eso es todo por hoy. Ustedes, como sea, lean el libro de Hasser y el libro de Cálculo Vectorial del Margen. Hagan el esfuerzo por leerlos de manera independiente. Gracias, profesor.
Sí, cuídense y nos vemos y estamos en contacto, ¿vale? Vía correo, no sé. Pero mañana van a ser un problema de Taylor, ¿no? Sí. En el taller con Eric. ¿Ok? Sí, Hoy profesor. no les tocó día feriado, ¿no? Que es el 5 de febrero. Bueno, pues muchas gracias. Pásenla bien. Cuídense, Gracias, profesor. Gracias, profesor. porque la Igualmente. situación es muy complicada, ¿eh? Gracias.